En el último tiempo he tenido la oportunidad de reflexionar bastante respecto a por qué los pacientes se quedan en una psicoterapia y por qué otros se van aun cuando los procesos recién han comenzado o han comenzado hace poco. Esto porque, a diferencia de años anteriores, este año he visto un flujo bastante cambiante en mis pacientes, con un recambio importante. Por lo tanto, he cuestionado qué de todo esto tiene que ver conmigo y mi ejercicio clínico y qué de todo esto tiene que ver con los pacientes y sus razones por continuar o no una psicoterapia. Hola, soy Rocío Núñez, psicóloga clínica especializada en el trabajo con niños, niñas y adolescentes y sus familias. Y hoy te quiero hablar de cómo es posible sostener una psicoterapia desde el psicoanálisis. Porque pareciera que tener la motivación para empezarla no es suficiente para mantenerla en el tiempo. Y que lo verdaderamente complejo es enfrentarse a eso que nos llevó al psicólogo en un primer lugar. Primero que todo, quería recordarte que te suscribas al canal dándole clic a la campanita para que así te puedas actualizar de todo lo que vayamos subiendo y puedas apoyarme para que puedas seguir subiendo este material al canal y así seguir hablando de psicoanálisis infanto-juvenil. Bueno, primero contarles que desde mi experiencia la entrada al colegio en marzo para los niños y adolescentes tiende a ser una época más bien caótica en donde no solo debemos retomar la rutina del año, sino que también reacomodar pautas relacionales tanto entre los integrantes de una misma familia como con el grupo de pares, además de sostener psíquicamente el desafío que significa enfrentarse a cosas nuevas, sobre todo para aquellos estudiantes que enfrentan hitos relevantes en la escolaridad, como entrar a kinder, a primero básico, pasar a la media, estudiar para la PAES, etc. Y todo esto se combina de tal manera que muchas veces genera gatillantes, sobre todo de ansiedad y dificultades conductuales en los estudiantes. Y lo que hace que, a su vez, los adultos a cargo busquen ayuda en profesionales de salud mental para acompañar justamente estos procesos. Y ahí es donde en general se ve un primer pic de pacientes en el año, donde la consulta se llena no solo de estudiantes con dificultades en el ámbito escolar, que gatillan otras cosas más profundas, sino que también de padres y madres que muchas veces se quedan sin herramientas para abordar estas situaciones afectivas y que por lo tanto también traen consigo sus propias preocupaciones y angustias a las consultas infanto-juvenil. Sin embargo, sobre todo en esta temporada, vi cómo en algunos pacientes, cuando se logró cierta estabilidad afectiva que permitía un mejor funcionamiento en las actividades del día a día, se retiraban del proceso psicoterapéutico, abandonando algo que, si bien en un primer momento se vio como beneficioso, llegó a ser hasta cierto punto algo peligroso al intentar abordar otras situaciones que pudieran estar a la base de aquellos altos montos de angustia que se dispararon con la entrada a clase, que en muchos casos actuó finalmente como un facilitador, al parecer necesario, para que esa angustia tuviera una salida en donde expresarse. De esta forma, mi ejercicio reflexivo siempre ha sido pensar que de todo esto tiene que ver con mi ejercicio clínico y cómo a lo mejor, no sé, apresuré algunas interpretaciones o no logré escuchar bien esa angustia depositada en las sesiones. Y por otro lado, revisar qué modos de funcionamiento o mecanismos defensivos están mostrando los pacientes cuando salen de un proceso psicoterapéutico. Sobre todo cuando dicha salida se asemeja más bien a una respuesta de huir de algo que puede ser peligroso, como decíamos, o doloroso. Y a propósito de eso, recordé algunas cosas que pude leer en este libro, que es La práctica de la entrevista clínica de Massimo Recalcati desde una visión más bien lacaniana, y que si bien no quiero que este video y reflexiones se vuelvan como una oda al texto en sí mismo, en parte sí, porque creo que leerlo fue una experiencia súper gratificante y esclarecedora de cómo pensar las entrevistas clínicas, sobre todo en su etapa preliminar, y que me parece súper valioso compartirlo con ustedes
ya sea que estén en el lugar de analista o en el lugar de paciente que comienza una psicoterapia. Obviamente aquí no vamos a revisar todo el texto, pero sí quería comentarles algunas cosas que creo que son fundamentales para pensar los primeros momentos de estos procesos psicoterapéuticos y que nos pueden ayudar a comprender en qué momento está cada paciente cuando comienza una aventura como esta y las expectativas con las que llegan a dicho espacio psicoterapéutico. Y acá me parece relevante centrarnos en la distinción que podemos hacer entre motivación para comenzar una psicoterapia y la demanda del paciente, haciendo también la diferencia clara que existe entre la posición que podemos encontrar desde distintas perspectivas teóricas dentro de la psicología en contraposición con lo que podemos pensar desde el psicoanálisis, porque la lectura de estos elementos es súper diferente. Recalcati nos menciona que la motivación para sostener una psicoterapia puede ser suficiente para comenzar un proceso como este, tal vez para perspectivas que trabajen más bien con lo cognitivo de los pacientes, es decir, con aquello más consciente que les permite decir como sí, ok, quiero ir a terapia o necesito ir a terapia por esto o esto otro, o en clave psicoanalítica cuando los pacientes hablan más bien desde sus intenciones yoicas. No obstante, para el psicoanálisis es más relevante identificar la demanda del paciente, la que implica una dimensión inconsciente y por lo tanto es necesario preguntarse constantemente por qué es lo que el paciente quiere realmente lograr con esta psicoterapia y que muchas veces tiene que ver con aquel rol que esperan que él o la analista cumpla en esta vinculación psicoterapéutica. Puede ser, por ejemplo, desde una función materna que entregue mayor afecto o comprensión, o una función paterna en el analista que logre establecer límites claros en diversos momentos de la vida del paciente, etc. Y aquí la única forma que tenemos de identificar dicha demanda es a partir de los síntomas presentes en los pacientes, ya que desde ahí es donde nace esta demanda, pensando en esta premisa de que los síntomas siempre le hablarían a un otro. Y aquí se deben identificar por un lado la demanda imaginaria y por el otro la demanda simbólica. Esto desde los 3 registros lacanianos de lo real, imaginario y simbólico. En este sentido, la demanda imaginaria sería aquella en la que los pacientes ponen en la figura del analista a un sujeto de supuesto saber que tiene la solución a sus problemas y en quien se confía para generar esa solución, en donde la demanda estaría puesta en una solicitud de ayuda y que se fundaría en un estado de sufrimiento del paciente, es decir, tengo que ir al psicólogo porque me pasó esto y me siento mal por este otro y el psicólogo me va a ayudar a encontrar esa solución, ¿cierto?, para sentirme mejor, ¿no? Entonces ahí la demanda es hacia el analista, está puesta directamente en ese otro de supuesto saber. No obstante, dicha demanda imaginaria la verdad es que no sería suficiente para continuar un análisis propiamente tal. Pensemos la demanda imaginaria más bien como esta motivación que hablamos, de decir, ok, parece que tengo que ir al psicólogo porque me está pasando esto y estoy un poco incómodo, pero desde el psicoanálisis, como decíamos, eso no sería suficiente, ya que como nos dice Recalcati, es necesario hacer caer esta demanda imaginaria para poder instalar la demanda simbólica, que sí se entiende como una demanda de análisis propiamente tal, y ya no desde este gran otro que es supuestamente el analista, quien es el que me da la solución para sentirme mejor, sino que ahora la demanda está puesta en el propio paciente, ya que es él quien debe desear analizar aquello que le sucede e internarse en aquellos dolores más profundos, ahora ya no desde una demanda de ayuda, sino que una demanda de saber, y que aquí lo complejo es que muchas veces ese saber ciertas cosas puede hacernos sentir peor, porque justamente son angustiantes, son dolorosas, nos hacen recordar situaciones que son más complejas. Y en este punto es en el que yo me encontraba con algunos de mis pacientes que en cierto nivel estaban o dudosos de continuar con su psicoterapia o de forma ya más definitiva querían salir de este espacio.
porque justamente nos estábamos acercando a ir conociendo aquellas cosas que pudieran ser un poco más complejas y que no necesariamente remitían de manera tan directa a la sintomatología con la que ellos habían llegado en un primer momento al proceso psicoterapéutico, pero que finalmente, como se experimenta como angustiante y peligroso, puede darse perfectamente, y que es lo que me ha pasado en algunos casos, que existe una respuesta a esta angustia desde la huida, es decir, de no querer saber nada sobre eso. Entonces la demanda simbólica no se ha instalado, se mantiene la demanda imaginaria, y como encuentran en este analista, en esta figura de psicólogo que no responde a esa demanda de ayuda como ellos tenían pensado, es que salen finalmente de los procesos psicoterapéuticos. Y como decíamos, muchas veces el darse cuenta de este saber puede ser doloroso, puesto que nos enfrentamos como finalmente a nuestras miserias más profundas, a nuestros dolores más internos, puesto que el análisis lo que pone en juego es justamente ese ser de lo real lacaniano, ¿no? Entonces este ser pulsional que nos habla de que al parecer no es tanto lo que hay afuera lo que nos hace sentir mal o nos angustia, sino que mucho de lo que nos sucede tiene que ver en cómo nosotros estamos implicados en eso que nos duele, o en otras palabras, finalmente lo que nos angustia no sería tanto el hecho en sí mismo, sino que nuestra respuesta frente a esa situación, aquello que finalmente decidimos hacer con lo que nos sucede. Esto Recalcati lo llama rectificación subjetiva y tiene que ver con un movimiento ético en la clínica, en donde se busca reconocer cuál es la implicación del paciente en eso que lo hace sufrir. Y aquí hay que poner harto ojo, porque no se trata de responsabilizar al paciente por los actos de un otro, sino que hacerlo responsable de lo que decide hacer con esa experiencia. Decisión, por supuesto, en un primer momento que se encuentra a nivel inconsciente, anudada a su estructura psíquica, pero que son necesarios revisar para comprender esa decisión. Y aquí, según lo que he podido observar en mi experiencia clínica con niños, adolescentes y su familia, muchas veces se prefiere no internarse en esas temáticas que podrían ser más peligrosas, entre comillas, o angustiosas, porque justamente duelen. Y no solo duelen para el paciente en sí mismo, es decir, para el niño o el adolescente, sino que también duelen a los adultos que acompañan estos procesos. Como decíamos, hay que tener presente que los síntomas siempre están dirigidos a un otro, de quien esperamos una respuesta, y los síntomas en niños y adolescentes generalmente están dirigidos a sus adultos significativos. Entonces, hacer caer la demanda imaginaria e instalar la demanda simbólica significa también emplazar a los adultos y a sus propias historias, que finalmente sostienen tanto a sus propios psiquismos como al de los niños. Y en este sentido creo que es necesario atender al por qué una familia no continúa con una psicoterapia, ya que el no querer o no estar preparados para indagar en aquellos dolores y angustias, y que por supuesto puede ser una posición perfectamente válida, hay algo ahí que no se puede decir en ese momento, por lo que creo que es necesario nombrar esa imposibilidad, porque o si no nos quedamos con la idea de que la familia como que se lleva al niño o al adolescente de la psicoterapia, cuando es probable que existan angustias no analizadas en estos adultos, que son las que no permiten que estos análisis continúen. Y aquí creo que también es preciso reflexionar respecto a por qué dichas angustias adultas no han sido analizadas, y que si bien pueden haber tantos motivos como adultos en el mundo, sí me parece que sí hay algo que contextualiza esa huida a los análisis, y que tiene que ver con cómo hemos estado pensando en la salud mental en el último tiempo, y que también ahora se le ha llamado como la psicología pop, que a través justamente de los medios digitales, si bien se busca democratizar por un lado el conocimiento, sí, por el otro ha caído en simplificar diagnósticos y estructuras clínicas, tendiendo a generarse este efecto de cierre
respecto a los síntomas, acercándose más bien a la psiquiatría tradicional, más que a la reivindicación de diferentes formas de malestar. Y esto porque en este contexto cultural se tiende a cerrar preguntas respecto a lo que nos sucede como sujetos y dejar los síntomas capturados en un checklist de indicios clínicos y no permiten la reflexión respecto a sí mismos implicados en nuestra propia vida. Entonces nos quedamos pasivos ante un sinfín de diagnósticos clínicos que poco comprendemos, pero que nos hacen sentido en torno a una supuesta identificación con un grupo en particular. Entonces, estos malestares quedan capturados en estos diagnósticos que no permiten preguntarnos mayores cosas respecto a nosotros mismos. Y es que esta dinámica encaja perfecto con aquello que el psicoanálisis nos advierte respecto a que conocernos en profundidad puede ser muy doloroso. El darnos cuenta que en muchas oportunidades tal vez fuimos nosotros mismos quienes construimos los escenarios para que ciertas situaciones nos causaran malestar. A propósito de las decisiones que tomamos a nivel inconsciente. Sin embargo, también desde el psicoanálisis sabemos que si bien podemos guardar eso angustioso debajo de la alfombra por un tiempo, la pulsión es constante y está activa en todo momento insistiendo en su realización, por lo que los síntomas la verdad es que no tardan en llegar, ya sea en nosotros mismos o depositados en otros sujetos que estén formando su psiquismo y que están de alguna forma anexados a nosotros como adultos, es decir, en aquellos niños y adolescentes que cuidamos pero que sin querer, por supuesto, sin querer consciente, depositamos en ellos aquello que aún no podemos tramitar. Entonces, el comenzar una psicoterapia dentro de todo no parece algo tan complejo al lado de la distinción necesaria de realizar entre las distintas demandas de los pacientes. Y que serían finalmente aquellas las que posibilitarán que un paciente se encuentre en análisis propiamente tal. Por lo que cuando una familia llega a consultar una psicoterapia infanto-juvenil, es preciso tener en consideración estas etapas del proceso y que dependerán de cómo se desarrollen las sesiones, las que, como se dice en muchas partes, son únicas e irrepetibles con cada paciente y con cada grupo familiar, pero que, o por lo que desde el psicoanálisis no es posible trabajar con un número de sesiones o tiempo en específico en cuanto a la duración del tratamiento, ya que esto dependerá de cómo estas demandas, por un lado, sean escuchadas por el analista, pero también por otro, qué tanto los pacientes están dispuestos a saber aquello que muchas veces es vivido como doloroso y angustioso. Bueno, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para que podamos aquí con la Mila seguir hablando con ustedes respecto a psicoanálisis infanto-juvenil. Así que no se olviden, suscríbanse y coméntenme para que así podamos seguir pensando estas cosas que son tan importantes para estos procesos con los niños y sus familias.